La semana pasada platicando un poco con Jesse, dándole gracias por la organización y platicando de sus hermanos y todo. Estábamos platicando de la necesidad que tenemos todos nosotros de estar orando por nuestras familias. ¿Quién ora por sus familias, por la salvación? Para que no se vayan al camino de perdición. Y el Espíritu Santo en ese momento nos puso el deseo, la carga de que cambiáramos de giro el sentido de nuestra oración. Siempre oramos por motivos ya establecidos y es importante que lo hagamos, pero también es importante que oremos hacia adentro, porque orando hacia adentro se despierta la carga. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero el espíritu de la intercesión de este jueves fue completamente, gracias pastora, fue completamente diferente al sentido de la oración de jueves anteriores. Y fíjese, no es con el sentido de condenar ni de señalar a nadie, pero cuando oramos por motivos externos, regularmente oramos sin carga. Muchas veces escucho y quisiera decirles uno por uno, ¿verdad? Pero tengo que aprender también como pastor a depender del Espíritu Santo, pero se oran a veces con palabras sin sentido, palabras que tú las escuchas y dices, ¿y eso qué significa? O sea, no sabes lo que estás diciendo, no sabes por qué estás orando. O sea, ni siquiera estás conectado con lo que quieres decirle a Dios. La oración que quieres que el Espíritu Santo lleve a Jesús, que es nuestro abogado, para que interceda por la iglesia. O sea, no sabes lo que estás haciendo. Entonces, al cambiar de giro y al orar hacia adentro, el Espíritu Santo nos recuerda y produce dolor. Y esa es una de las características que debe de tener nuestra intercesión. Yo creo que la próxima semana vamos a cambiar la agenda, tenemos un invitado, yo creo que voy a compartirles acerca de eso, de la dirección que debe de tener nuestra oración, aunque los pastores han estado dando unas cápsulas muy importantes, muy interesantes, pero es menester de la iglesia que entendamos la oración. Y cada una de las oraciones que tuvimos este jueves, yo daba gracias a Dios porque podía sentir el quebranto de un verdadero intercesor. ¿Recuerdan la vida de Nehemías? Cuando escuchó las noticias cómo estaba su pueblo en gran mal y afrenta, dice que lloró amargamente, se compungió, ayunó y oró. ¿Por qué? Porque sentía un verdadero dolor. Y cuando tú oras por alguien que está pasando una situación difícil, es inevitable que el Espíritu Santo te quebrante. Es inevitable que sientas el dolor que siente esa persona. Hace algunos años, uno de mis discípulos dentro del equipo de alabanza me daba testimonio que Dios lo había puesto a orar por las prostitutas. No sé en qué momento ni sé cómo salió, pero Dios lo puso que orara. Creo que había visto en la calle algo así. Y Dios lo puso a orar y dice que cuando él estaba orando, dice que él se empezó a sentir como violentado, como vejado, como ultrajado. Él podía sentir el dolor y la afrenta que sienten esas mujeres al tener que vender su cuerpo para la manutención de sus familias. Aunque ahorita ya está bien corrompido, ya lo hacen por negocio, ya no lo hacen tanto por necesidad. Pero eso es la cualidad o una de las cualidades de un verdadero intercesor. Entonces, quiero pastorearte dejándote ese consejo. Esta semana tuvimos eso, no sé en cuánto tiempo lo podamos volver a hacer. Pero cuando inmediatamente que te mande Alexia la lista de quienes van a interceder, por favor, mira bien por el motivo que vas a orar. No te esperes a que sean 5 para las 8. Ay, ¿por qué me tocaba orar? Porque yo sé que algunos lo hacen. Y es triste reconocerlo, pero así es. O sea, no ves y desde antes, Señor, dame las palabras correctas para interceder. Enséñame a orar. Y así se llama el mensaje del día de hoy. Señor, enséñanos a orar. Necesitamos pedirle a nuestro Padre eterno, a nuestro abogado, intercesor, al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y nuestro fundamento bíblico lo vamos a tener como lectura inicial en el Evangelio según San Lucas. Si puedes ir abriendo, por favor. Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. Vamos a ver 2 evangelios donde habla el mismo relato,
pero me gustó para darlo como inicio, porque Lucas, el evangelista, lo trata de una manera muy simple, no quiero decir superficial, pero sin entrar en detalles. Lo hace simplemente como una instrucción, porque dice la Biblia que él indagó todos los hechos de Jesucristo y de los apóstoles, y él tomó relatos y los enseñaba. Pero no es lo mismo cuando tú enseñas algo que te dijeron a cuando tú lo viviste. Tú estuviste ahí en el momento cuando Jesús dio la enseñanza. Entonces, en San Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, que nos vivifica, que nos enseña y que nos anima, Padre, a buscarte correctamente, a ser instruidos por tu bendita palabra, para que a través de ella nuestras vidas día con día sean transformadas y aprendamos el verdadero sentido de lo que significa el reino de Dios y su justicia. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra, y Espíritu Santo, háblanos, que tus siervos quieren escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Y el evangelista Lucas da este relato y les dice: miren, pasó esto. Señor Jesús terminó una enseñanza y los discípulos lo escuchan y lo ven que venía de un lugar, de cierto lugar que se había apartado para orar. Y piense esto: todos ellos provenían del pueblo judío, sus discípulos. Todos ellos conocían perfectamente a Elohim, a Adonai, al Señor. Y tú te preguntas: ¿cómo así de que son el pueblo elegido de Dios y no saben orar? Porque esto demuestra, y estoy compartiendo un discipulado con Ricardo y con Mayra, que el Espíritu Santo puso en ellos la necesidad de prepararse porque quieren servir al Señor con eficacia, y gloria a Dios por eso. Pero cuando hay una insatisfacción en tu estilo de vida, en tu llamado delante de Dios, siempre estás tratando de crecer, siempre estás tratando de descubrir las verdades del reino. Ellos quizás oraban a su manera, pero sentían que no lo estaban haciendo eficazmente, y se acercan con el Señor Jesús y les dice: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a tener comunión con el Padre, enséñanos a pedir como conviene para que nuestro gozo sea cumplido. Y Lucas lo relata así de manera muy sencilla. Les relata la oración modelo, o lo que conocemos como el Padre Nuestro, y termina y así simplemente. Pero ve conmigo, por favor, acompáñame al Evangelio según San Mateo, un poquito atrás, capítulo 6, versículos 9 al 13. Vamos a encontrar el mismo relato, vamos a encontrar el mismo encuentro que tiene Jesús con ellos, pero lo vamos a desglosar aquí porque está un poquito más detallado, porque le añade cosas que el evangelista Lucas le suprime o no los toma como algo tan relevante. Lo vamos a ir desarrollando. En el versículo 5 vamos a empezar. Señor, enséñanos a orar. Versículo 5 al 8, dice el versículo 5. Cuando oren, Jesús hablando con ellos, les dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, amado discípulo, cuando ores, entra en tu aposento,
cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Antes de enseñarles la oración modelo, Jesús les sienta bases para enseñarles a tomar la actitud correcta para orar. Y quiero, por favor, en el espíritu, que entiendas lo que te quiero transmitir en esta mañana. No se trata simplemente de dedicar un tiempo para orar o para interceder. Porque antes de llegar a ese tiempo de orar e interceder, tenemos que tener un preámbulo o un tiempo para pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para orar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que prepare, que ponga carga, que ponga las palabras precisas para orar como conviene. La Biblia dice que no sabemos orar como conviene, mas sin embargo el Espíritu Santo intercede por nosotros y muchas veces lo hace ¿cómo? ¿Los que leen la Biblia? Con gemidos indecibles, gracias. Con gemidos indecibles, de ahí brota muchas veces que empiezas a orar sin darte cuenta en lenguas. ¿Alguien ha tenido, no levante la mano, alguien ha tenido ese tipo de experiencias? Donde estás orando con una intimidad y con un entendimiento tan fuerte que el Espíritu Santo te guía y de repente empiezan a brotar palabras que tú no entiendes. Sientes como si quieres hablar pero no quieres hablar, pero brotan como gemidos, como palabras que tú no entiendes en el razonamiento, pero en el Espíritu Santo tú estás entendiendo. ¿Por qué? Porque viene un quebranto, viene un gozo, viene una paz, porque estás orando en el Espíritu. Ahora, pastor, ¿tenemos que orar en lenguas para orar en el Espíritu? No, es una manifestación que te puede venir como un regalo de Dios, pero no tiene que ser absolutamente necesario. Cierro paréntesis. Pero entonces, si tomamos ese preámbulo y preparamos nuestro corazón, entonces nuestro entendimiento se desarrolla para ser un verdadero intercesor. Imagínense qué terrible circunstancia ser un cristiano, ser un hijo de Dios, tener al Espíritu Santo y no saber orar. Y no saber interceder. Y decir barrabasadas como nos decía ahorita Luli, ¿verdad? Y decretamos que esto va a pasar y no aceptamos un no por respuesta. Eso se llama ser un necio, falto de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, así dice la Biblia. ¿Por qué sucede eso entonces, pastor? Porque no te preparas. A lo mejor te preparas, a lo mejor eres un ministro, a lo mejor eres un cantante o un artista cristiano y te preparas en vocalizar, en hacer tus ejercicios para cantar, para ensayar tu instrumento, pero no te preparas espiritualmente para desarrollar tu ministerio. Ahí dejo un llamado al ministerio de alabanza. Para ser un buen ministro hay que prepararse antes. Para ser un buen orador hay que prepararse antes. Para ser un buen intercesor hay que prepararse antes. Preparar nuestro corazón. Por eso entre semana desde antes ahí les estamos animando, les estamos compartiendo palabra. Y como dices, pastor, aunque nadie diga amén, pero ahí les estamos compartiendo para que esa palabra traiga luz y revelación y les dé herramientas para saber la manera en que el Espíritu Santo quiere que intercedamos. No crea que porque Alexia es la encargada de la oración, es la única que está obligada a publicarnos. No. Todos somos parte del movimiento y no nomás vamos a dejar la responsabilidad en el liderazgo de Alexia, sino que el Espíritu Santo, si a mí me muestra una palabra o me muestra una dirección, yo la puedo compartir ahí para que todos nos alimentemos. No entendamos bien lo que significa liderar. No quiere decir que ella es la líder y ella va a hacer todo. O tú no escribas porque ella es la que tiene que escribir. Así no funciona. O sea, entendamos lo que significa liderar. Somos parte de un equipo, somos parte de un mover del Espíritu Santo. Y no los estoy regañando, los estoy pastoreando. Les estoy
diciendo cómo el Espíritu Santo quiere que funcionemos como iglesia. ¿Cuántos honestamente se preparan para el tiempo de intercesión? ¿Cuántos oran antes de conectarse? Por el motivo que les toca orar cuando estemos todos con la transmisión abierta. Es preocupante, ¿verdad? Dicen por ahí en el mundo, el que calla, otorga. Dice un canto de los hijos del rey: es mejor una relación con Dios que 1,000,000 de religiones que han formado. Muchos hablan del amor, pero son cosas que no viven ni practican. Y yo no quiero que ninguno de los que nos congregamos en casa de oración sean cristianos que dicen, pero no hacen. Que dicen, vayan a la soledad, hermanos, vayan. ¿Cuántas veces has ido? ¿Aleluya o hay? Para aprender, para prepararnos para la intercesión, necesitamos 3 ingredientes: intimidad, sinceridad y dependencia. Intimidad, sinceridad y dependencia. Intimidad. Versículos 5 y 6 lo tengo en la versión Biblia Libre, lo puedes leer aquí con nosotros, si quieres tomar alguna nota o alguna palabra que el Espíritu Santo te resalte. Versículo 5, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Yo les prometo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que todos los vean. Tener un lugar visible, que les aplaudan, que los reconozcan. Ay, mira, lo ves, él ora bien bonito. Ay, él lidera muy bonito. Él canta muy bonito la alabanza. Ay, él toca muy padre la guitarra. Ay, él dirige muy bien los anuncios y los avisos y los testimonios. Ya tienen su recompensa. Verso 6. Pero ustedes, discípulos, cuando oren, entren a su casa, cierren la puerta y oren a su Padre en privado. Y su Padre, que ve lo que ocurre en privado, ¿cuál creen que sea la recompensa a la que se refiere? Hablo a los entendidos. Vean la dinámica. Tú no seas como los que les gusta nada más decir pero no hacer. Estar en un lugar visible pero nunca hacer nada. No seas como ellos. Tú métete a tu cuarto, cierra la puerta, humíllate delante de tu Padre. Y tu Padre, que te ve allí humillado y que estás pidiendo dirección para saber cómo orar, cómo interceder, Él te va a recompensar. ¿Cuál es esa recompensa, Carlitos? El gozo del Espíritu, te produce el gozo del Espíritu, amén. ¿Quién más? Sana sabiduría. Exacto. Si tú entras al lugar secreto, al lugar privado, y le dices, Señor, enséñame cómo orar, el Espíritu Santo te va a revelar en sueños, te va a mostrar en visiones o te va a mostrar simplemente en un sentir. ¿Sabe cómo se llama ese sentir en la Biblia? Se le llama inspiración. No es lo mismo revelación que inspiración. La revelación viene por obra del Espíritu Santo, pero la inspiración la produce el Espíritu Santo que está dentro de ti y te enseña cosas que Él quiere hacer. Ahorita en varones les daba un testimonio que por medio de inspiración en un sueño, el Espíritu Santo me mostró de algo que tenía que hacer y fue
Fue una revelación aterradora, dolorosa, que me despertó llorando, pero sin embargo me dio dirección. ¿Por qué? Porque yo busco a mi Padre en privado para que me dé la respuesta de saber cómo actuar ante tal o cual situación, y Él me muestra y Él me dice: yo voy a interceder y yo te voy a recompensar en público. Porque todos se van a dar cuenta lo que yo voy a hacer acerca de lo que tú me estás pidiendo para que tu gozo sea cumplido. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, amén o no amén. De esa es la manera en que nos va a recompensar. No crea que es como enseñan falsamente, que tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. ¿Qué querías? ¿Que te trajeran 10 gallitos diferentes, Richard? No. Esa se llama añadidura. Esa se llama añadidura. Las verdaderas recompensas en los hijos de Dios producen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo busco verdaderamente con hambre y con sed de justicia, el Espíritu Santo me va a enseñar a orar y me va a enseñar a interceder. Y por eso, cuando oraste por tu familia que está en quebranto, ¿qué pasó? Señor, yo quiero esto, necesito esto. Pero si tú dices que no, lo acepto. Si tú dices que no es el tiempo, lo acepto. Pero no permitas que porque tú me estás diciendo que espere, que no es el tiempo, me quede callado. Que yo siga orando, que yo te siga buscando en lugar secreto, en el lugar de intimidad. Número 2, sinceridad. Versículo 7, versión Biblia Libre también. Sinceridad. Cuando oren, ojo, mucha atención a esto, por favor. No usen palabrerías incoherentes como hacen los gentiles. Todos sabemos que son palabras incoherentes, ¿verdad? Que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, que no sabemos ni por qué las estamos diciendo. No usen palabrerías incoherentes como hacen los gentiles, que piensan que van a ser escuchados por todas las palabras que repiten. Orar no se trata de pararse y hablar nada más, decir cosas sin pensar. Una de las cosas que mi papá desde que estaba chiquito me decía: para hablar hay que conectar la lengua con el cerebro. Y yo quiero añadirle: para hablar hay que conectar tu lengua con tu cerebro y con tu espíritu, para que hables palabras conforme a lo que el Espíritu Santo quiere que digas. Porque si no, vamos a decir cosas que ni nos dimos cuenta, nada más hablamos por hablar. Pero dijimos cosas, ojo, que nos pueden producir ataduras, que pueden producir que se abran puertas, porque no conectamos nuestra lengua con el Espíritu y con nuestro cerebro. Hablamos cosas sin sentido, incoherencias. ¿Y por qué sucede eso, pastor? Porque no buscamos primero la intimidad, porque no entramos al lugar secreto. Entonces tenemos que intimar y después sincerar nuestro corazón, hablar nada más lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para que broten esas palabras. Si te has de quebrantar, si has de reconocer, ¿verdad?, que estás haciendo algo incorrecto, como ahorita Omar, que se estaba aquí exhibiendo públicamente: hice esto. La Biblia dice que todo lo que el hombre ciegue, eso mismo segará. ¿Qué hizo? Se sinceró. Aunque Omar, eso es en el lugar secreto. Pero gloria a Dios por ese valor, gloria a Dios por esa valentía. Qué bueno fuera que todos los cristianos fuéramos así, ¿verdad? Ahora, no es necesario, porque luego después eso puede producir habladurías, porque los cristianos también tienen lengua, ¿sí sabían? Sincerarnos delante de la presencia de Dios. Número 3, dependencias, versículo 8. No sean como ellos, que nomás hablan por hablar, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes que se lo pidan. Ok, bueno, entonces si mi Padre ya sabe lo que necesito, ¿para qué se lo voy a pedir? ¿Por qué? Pregunto. Si mi Padre ya sabe lo que yo necesito, y dijo Jesús, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo vayan a pedir, entonces ¿por qué tengo que orar e interceder? ¿Por humildad? ¿Por dependencia?
Porque Él quiere que oremos. Dice la Escritura que Él busca a quien se pare en la brecha e interceder. Así funciona el reino. No es que Dios no lo sepa o no es que Dios no lo quiera hacer, es que así funciona, así se retroalimenta el reino de los cielos con nuestro corazón. Así es como alineamos nuestro corazón a su voluntad y pedimos como conviene, conforme a su voluntad, y podemos ver su gloria. Pero ¿qué pasa cuando pedimos fuera de su voluntad? Pues nunca va a pasar nada. No se van a abrir esas ventanas, no se van a abrir esas puertas. No se van a quebrantar esos cerrojos, porque no estoy orando bajo la guianza del Espíritu Santo. Estoy orando nada más conforme a mis concupiscencias. Amén o no amén. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso Dios quiere que intercedamos con sabiduría para poder ver la respuesta. Si no oramos con sabiduría no vamos a ver nunca. Esa es una llave poderosa que tenemos que descubrir para poder ver su gloria. En todas, acuérdense que la semana pasada les hablaba de manera integral. Dios quiere darnos una prosperidad no económica solamente, sino integral en todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué área batallas en tu familia? ¿En qué área no están funcionando las cosas como tú quieres? Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Oye, ¿qué está pasando? No, pues es que aquí estoy batallando. Pues toma cartas en el asunto. Corrige lo deficiente, como nos testificaba ahorita Omar. Corrige lo deficiente. Lo que no esté funcionando bien, corrígelo, arréglalo, haz lo que tengas que hacer. Aprendamos a tener dependencia de Dios. Intimidad, sinceridad y dependencia. Ahora, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede intimar? ¿Quién puede sincerarse? ¿Y quién puede depender totalmente de Dios? Quienes entendemos que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre no nada más porque leemos San Juan 1:12, sí sabía. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo soy hijo de Dios. Ok. ¿Le recibiste? ¿Crees en su nombre? ¿Vives de acuerdo a su voluntad? ¿Haces lo que Él te pide? ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo? Ay, pastor, pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice San Juan 1:12. No dice nada más que abriste tu boca y declaraste algo. No es por declaraciones. La fe sin obras es muerta. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Necesitamos, amados, tener un profundo sentido de paternidad. Repito, necesitamos tener un profundo sentido de paternidad, de estar completamente convencidos que Él es nuestro Padre y que Él nos enseña y que Él nos revela y que Él nos guía y nos dirige. Isaías capítulo 64 versículos 6 al 8, traducción en lenguaje actual. Isaías 64, 6 al 8, traducción lenguaje actual. Dice el verso 6: aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Aleluya. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay nadie que te adore, Señor, ni haga nada para apoyarse en ti. Somos unos malvados. Por eso te has escondido y nos has abandonado. Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Tú eres nuestro creador. Este versículo 8 es un clamor de intercesión del profeta Isaías delante de un pueblo que estaba en cautiverio, que estaba en esclavitud, que estaban siendo vejadas las mujeres, sacrificados los niños y que nadie hacía nada para arrepentirse. Ese es el contexto de esta lectura. Estaban todos en esclavitud, con las cosas de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero nadie se arrepentía. Nadie oraba, nadie intercedía, nadie entraba al lugar secreto a buscar intimidad. Pero se levanta como Dios siempre levanta a un hombre entendido
Y se levanta Isaías, dice: Señor, ok, reconozco, estamos pasando esto y estamos viviendo esto y hemos fallado y te hemos insultado y no hemos sido íntegros delante de ti, pero Señor, no te olvides, tú eres nuestro papá. Nosotros somos vasijas de barro, por eso te fallamos, somos frágiles, débiles, pero tú eres el alfarero, tú tienes la capacidad para moldearnos y para hacernos de nuevo, tú eres nuestro creador. Eso, amados, significa tener un profundo sentido de paternidad, porque aún en la condición que nos encontremos tú y yo, en las debilidades que podamos tener, somos frágiles vasijas de barro, pero Él es nuestro hacedor, nuestro Padre, nuestro alfarero, y Él nos puede quebrantar y volver a moldear. Pero quiere vasijas enseñables. Quiere vasijas con un espíritu enseñable, con un espíritu que diga: Señor, ok, con un espíritu corregible. Por ahí les compartí un reel del pastor Enrique Bremer, no sé si lo vieron. Corregible, y una persona por ahí escribió: me parece muy impositivo, no estoy de acuerdo. Claro que no estás de acuerdo, porque no es el reino que tú conoces, es cultura del reino de los cielos. Para que alguien sea un verdadero discípulo, tiene que tener un espíritu enseñable y tiene que tener un espíritu corregible. Si te ofendes porque te enseñan, o si te ofendes porque te corrigen, tienes problemas fuertes, muy fuertes. No estás entendiendo que Él es nuestro Padre. Aleluya. Ustedes oren así. Capítulo 6, versículos 9 al 13, aquí en tu Biblia. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo, amado Padre, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esa es la oración que Jesús enseña. Gracias. Esa es la oración que Jesús enseña. Pero no son palabras que Jesús enseña para que nosotros repitamos. Son palabras que traen una profunda revelación, que nos enseñan parte por parte cómo es que debemos de desarrollar nuestra oración o nuestra intercesión. Empecemos, vamos a adentrarnos en esta aventura. En el versículo 9 dice: ustedes empiecen orando así: Padre nuestro que estás en el cielo. Nos acercamos a nuestro Padre y reconocemos que Él está en el cielo, que Él habita en la eternidad, en la inmortalidad, en la grandeza y en la soberanía de su nombre, y nosotros somos débiles, somos frágiles, y que nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. Si entendemos esto, empezamos bien. Empezamos a orar bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar con la profunda reverencia que amerita que oremos y que busquemos de su bendita presencia. Si me acompañas, por favor, pon una marca aquí donde estamos. Ahorita regresamos, vamos al Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice así el verso 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre algunos, sobre todos. No, pastor, nada más con los que le obedecen. No, Señor. Su reino domina sobre los que le obedecen, sobre los que le obedecen a medias, sobre los que no le obedecen también.
Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. La diferencia no está en el proceso, la diferencia será en el final. Más algunos, y ahorita leíamos en el discipulado también, al final de nuestra carrera cada uno recibirá su recompensa. Los que decidieron caminar en justicia, en integridad y bajo el dominio del reino de los cielos, su recompensa para vida eterna. Los que decidieron rechazarlo, aborrecerlo, al lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y donde el tormento es por la eternidad. Allí será la verdadera diferencia. Y es lo que necesitamos nosotros poder entender para saber cómo interceder. Porque las personas que rechazan por ignorancia. Y si no sabemos cómo llegar, simplemente ora. Si te caen gordos, ¿cómo le comparto si me cae regordo este cuate? No lo hagas tú. Déjale que el Espíritu Santo lo haga a través de ti. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Ese es el principio. El amor cubrirá multitud de pecados. No está en ti. Deja que el Espíritu Santo lo ponga. Ese sneaker que tenías guardadito para un momento especial, al que más te caiga gordo, regálaselo. Así funciona el reino. Fuera de toda lógica, fuera de todo entendimiento humano de lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. En un mundo engañado, engañoso y corruptivo. Necesitamos entonces tomar fuerte esa identidad de hijo, en confianza y en quietud decirle: Abba, Padre, tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Él es santo, 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 perfecto, eterno e infinito. Ojo, cuando yo digo: Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado, yo digo en esta oración: Padre, santificado sea tu nombre, santo es su nombre. Yo te pregunto a ti como hijo de Dios, ¿cómo puede santificarse el nombre de Dios a través de tu vida? Haciendo su voluntad. Una sola respuesta. ¿Quieres que el nombre de Dios sea santificado y que muchos honren el nombre de Dios? Pues que vean cómo vives. Que tu vida glorifique a Cristo. Que tu vida santifique el nombre de Dios. No nada más decirle: ¿por qué? Porque es que el Señor es santo. Pues yo no te veo que creas eso. No se nota en tu estilo de vida. No se ve en tus convicciones, en tus creencias, menos en tus publicaciones, menos en tus TikTok. Menos en las cosas que le dedicas tiempo a estar viendo y viendo y viendo. Y está bien, o sea, yo no estoy en contra de que de repente veamos ahí algo divertido, ¿verdad? Y nos dé risa y todo. Pero, aguas. ¿Qué tanto tiempo le dedicas y qué tanto tiempo le dedicas a cosas santas, a que el nombre de Dios sea santificado en tu vida? Es bueno distraerse, tener hobbies, tener pasatiempo, pero lo que edifica, lo que fortalece tu relación y lo que santifica el nombre de Dios es cuando se nota a través de tu vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, traducción contemporánea de la Biblia. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dios los ha llamado a vivir una vida de santidad. Los que lo crean digan amén. Dios los ha llamado a vivir una vida de santidad. Por eso, las conductas de ustedes deben de ser santas como la de Jesucristo. Ay, Señor, está muy alta esa canasta. Pues para eso vino, para enseñarnos a vivir. Versículo 16. Como está escrito: sean santos porque yo soy santo. Vivan conforme a la santidad de su Padre. ¿Quieren santificar el nombre de su Padre? Vivan en santidad. Hónrenlo en toda su manera de vivir. Versículo 10. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso ya lo hemos estado descifrando cada vez que hemos estado hablando del reino de Dios y su justicia, y hemos llegado a la conclusión de que el reino de Dios se establece y su voluntad se cumple cuando vivimos de acuerdo a ella. Porque Jesús así quiere, que conforme es en el cielo, conforme está en el corazón del Padre, conforme a los deseos que hay en el corazón del Padre, esos mismos deseos haya en nosotros. ¿Cuál es el deseo del Padre? ¿O qué es lo que el Padre no quiere que suceda en la humanidad? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tú y yo tengamos carga por los que no conocen, que tengamos carga por los que se están perdiendo, sean de nuestra casa o no sean de nuestra casa. Que permitamos que cuando un matrimonio se transforme, se establezca el reino de los cielos en su vida. El reino de los cielos se está estableciendo en la vida de Martín y de Monse. El reino de los cielos se está estableciendo en la vida de Ricardo y de Mayra, en la vida de Gabriel y de Jesse. En la vida de cada uno de nosotros se está estableciendo el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque le buscamos, porque le anhelamos y porque oramos también, Señor, venga tu reino, porque cantamos, Señor, venga tu reino, establece tu reino, pero que sea un deseo íntegro, honesto, integral, que sea de una profunda reverencia y devoción, y no solamente como un cliché que utilizan los predicadores. Que busquemos, Señor, yo quiero vivir como se vive en el cielo, como tú vives. Que me duela lo que a ti te duele, que llore lo que a ti te haga llorar, que las cargas que haya en tu corazón por la humanidad que haya en mi corazón. El mundo, miren, cada semana podemos comentar de lo que está sucediendo en el mundo y lo vemos, la degradación moral, como la moda que traen ahorita, ¿verdad? Todos están pensando en los Terians. Yo los veo y quiero decir cosas que no me es permitido decir, pero está completamente, o sea, no entiendo por qué. No entiendo por qué piensan eso. Y yo sé que la mayoría de los humanistas van a decir, ¿y a ti qué te importa? Tú respeta. Si ellos quieren, tú déjalos. No, no funciona así. Porque así no funciona en el reino de los cielos. ¿Por qué lo voy a aceptar? No tengo por qué aceptarlo, no tenemos por qué aceptarlo. Claro que no vamos a ir a agarrar un palo y agarrarnos a que se enderecen, ¿verdad? Y que se quiten el disfraz, no. Pero si vamos a orar, Señor, quítales el velo. Hazlos que entiendan el engaño. Miren, todo eso es obra de Satanás. Así como engaña a los que creen que son alcohólicos, a los que creen que son drogadictos, a los que creen que son homosexuales, a las que creen que son lesbianas, a los que creen que son perro, que son gato, que son zorro, que son caballo. Todo es un engaño. Como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan lo que ellos quieran. O sea, tú quieres vivir así, adelante. Si quieres ser perro, pues sé perro. Pero que ponga carga en nuestros corazones. Señor, hágase tu voluntad. Quítales el velo. Que todo espíritu de estupor, que todo espíritu de engaño sea quitado en el todopoderoso nombre de Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Aleluya, para destruir fortalezas. Eso es una fortaleza. Es una mentira, es un engaño que el enemigo ha establecido. El Salmo 89, versículos 14 al 16, en la palabra de Dios para todos. Salmo 89, versos 14 al 16. Tu reino está construido ¿sobre qué? Sobre la verdad y la justicia. El reino de los cielos, la voluntad de Dios, se construye sobre la verdad y la justicia. El fiel amor y la lealtad marchan delante de ti. Qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría, porque ellos pueden andar a la luz de tu presencia. Tu nombre los hace felices. ¿Por qué? Porque alaban tu justicia.
Es tan profundo esto, hermanos, que no se puede predicar y no se puede enseñar. Se tiene que recibir por revelación del Espíritu Santo. Pero conforme tú lo lees, lo declaras, lo proclamas, va trayendo luz y revelación a tu mente. Señor, tu nombre nos hace felices cuando entendemos y alabamos tu justicia, tu integridad, tu santidad, tu verdad. El amor y la lealtad van siempre delante de ti, porque tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál pan? El sustento, el alimento, amén. Pero su palabra, su provisión, su sustento, su fortaleza, su gracia, ese es el pan que Dios nos provee cada día. No solamente el pan que nos llevamos a la boca, el pedazo de carne que hacemos ahí el viernes o el sábado, o la salchichita polaca o el chorizo argentino. No solamente ese, también su justicia, su paz, su gozo, su deseo por buscarle, su deseo por amarle. Todo aquello que nutre nuestra vida en Cristo, ese es el pan nuestro de cada día. Todo aquello que nos fortalece. Entonces, ¿te das cuenta cómo entender el significado de cada línea te da herramientas para orar? No solamente, Señor, danos el pan de cada día, dale al huérfano, a la viuda, al pobre y al desvalido. Ok, está bien. Pero ¿qué más? ¿Es toda tu revelación para orar? ¿Es todo lo que traemos en la mochila? No, Señor, que tu gracia nos levante. Señor, aquel que está batallando en sus finanzas, que tu gracia traiga de una manera sobrenatural la provisión para que se pueda suplir, para que tú puedas levantarle a aquel que ha perdido el gozo. Vuélvele al gozo de tu salvación, que pueda tener un encuentro con tu Espíritu Santo. Súplele el pan de cada día para su vida. Ese es el pan de cada día de nosotros. Ese es el entendimiento correcto de esta expresión. Versículo 12. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15, dice el Señor Jesucristo: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, Él les perdonará también los perdonará su Padre Celestial. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Necesitamos ser enseñados a perdonar. Necesitamos ser enseñados a ceder. Necesitamos ser enseñados a soltar. Necesitamos ser enseñados a que no retengamos ofensas, que no retengamos cargas, que no retengamos palabras hirientes. ¿Cómo sucede eso, pastor? Cuando entregamos: Señor, perdona nuestras deudas y enséñanos también a perdonar nosotros a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que nos fallan, a los que nos decepcionan. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo, y muchísimo trabajo. Y peor, te cuesta trabajo cuando proviene de alguien de tu familia, alguien que debería de haberte cuidado, que te debería de haber amado, que te debería de haber respetado, que te debería de haber formado. Por supuesto que pesa, pero en la medida que tú sueltes, en la medida que tú entregues, es en la medida en que tú entenderás esta verdad y serás libre. Y ahorita cantábamos, ¿verdad? Libre para correr. ¿Y ya perdonaste? ¿Y ya soltaste? ¿Y ya oraste por él? ¿Y ya le dijiste? O sea, no nada más: sí, Señor, ya lo perdoné. Ok, ya lo perdonaste. Ve, dile: ay, Señor, ve, dile, no te debe nada. Borrón y cuenta nueva. Versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay que entender claro esta expresión.
Cuando Jesús enseña y les dice, no nos metas en tentación, lo que está diciendo, para entenderlo todos bien y tenerlo bien claro, es que no permita que seamos tentados. Santiago dice, ¿verdad? Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno, ¿de qué? De su propia concupiscencia. ¿Y eso con qué se come, pastor? Con Nutella y con mermelada. La concupiscencia es la inclinación natural del ser humano a pecar. Todos tenemos la inclinación a pecar, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos debilidades. Señor, no permitas que esas debilidades predominen sobre mi vida. No permitas, Señor, que caiga. No permitas que responda a agresiones. No permitas que responda a insultos. No permitas que abra esa página que me apareció. Ay, de repente, ay, está muy tentadora. Vámonos, huí de la fornicación. No permitas que caiga en tentación. Y líbranos, Señor, de todo mal. Guárdanos, que tu Espíritu nos fortalezca, que tu Espíritu nos guarde, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos dé la gracia necesaria para el momento de la prueba. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, palabra de Dios para todos. Ustedes, amados, solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar. Dile a tu vecino, vas a poder soportar. ¿Y por qué vamos a poder soportar? La palabra tiene la respuesta. Porque Dios les dará una salida. Para cada tentación hay una respuesta. Para cada tentación hay una salida. Para cada prueba hay una fortaleza. Quien cae es porque no ha permitido que el amor de Dios se perfeccione en su corazón. Porque no ha permitido que el Espíritu Santo gobierne por encima de su concupiscencia. Él nos guarda, Él nos levanta. Y el versículo 13, esta añadidura que pone el evangelista Mateo, y que son palabras del Señor Jesucristo. Qué curioso pudiéramos pensar, ¿verdad? Cómo el evangelista Lucas no lo pone. ¿Y por qué el evangelista Mateo sí lo pone? Porque recordemos que el evangelista Mateo, ¿a quién escribió? Ya se los enseñé hace algunos domingos. ¿Para quién está enfocada directamente la lectura del evangelista Mateo? ¿Se acuerdan? A los judíos. Se la soplaron, Vicky. A los judíos. Los judíos tenían su entendimiento medio difuso, no habían entendido que Dios anhelaba y esperaba que le dieran gloria a su nombre, y eran muy ritualistas, eran muy dados a la religiosidad. Ay, ya va a ser miércoles, hay que ver dónde, porque hay que ir, porque si no, no vamos a estar bien, no vamos a estar completos. Que nos pongan ahí la crucita en la frente. No, no se trata de eso. Se trata de un corazón nuevo, de un entendimiento renovado. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por todos los siglos. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué anhelamos que Dios transforme nuestra vida? Porque Él es el único que puede hacerlo. Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabes quién puede sentir más poderosamente que su vida es transformada? Tener cada vez más íntima y más estrecha su relación con Dios. Y te lo digo por experiencia propia. Aquel que aprende a alabarle. Aquel que aprende a adorarle. Que suelta prejuicios, que suelta estorbos, que suelta ataduras del enemigo, que abre su corazón y se entrega completamente. Señor, yo voy a adorarte. Así como el rey David, ¿verdad? Que él
vio que venía en camino la procesión con el arca del pacto y él se quitó sus vestiduras reales y se puso a danzar. ¿Y qué hizo su esposa? Viejo ridículo, calzonudo. Y vemos la diferencia, ¿verdad?, del falto de entendimiento. Aprender a rendir nuestro corazón delante de Dios va a transformar nuestra vida. Mira, ponlo en prueba, ponlo en práctica. Cuando tú sientas que tu corazón te empieza a engañar y dejas de sentir la presencia de Dios y dejas de disfrutar y de tener gozo, un día decídete. Tú di, hoy yo voy a adorar a Dios, pase lo que esté pasando a mi alrededor. Que si vengo batallando con esto, que si discutí con mi esposa hace ratito, olvídate, ya vamos a entrar en el tiempo de adoración. Vamos a adorarle. Métete, o sea, cierra los ojos, olvídate de lo que están haciendo los demás. Tú olvídate, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Señor, yo voy a adorarte. Pase lo que pase, haga lo que tengan que hacer. Que si los que llegan tarde siempre llegan corriendo y mueven todo, no les voy a hacer caso. Yo me voy a enfocar a adorarte. Y vas a notar cómo tu vida empieza a ser transformada. Es más, hasta se te va a olvidar que te cansas porque estás parado. Y no vas a buscar la silla. Porque el Espíritu Santo aún fortalece tus piernas para que te mantengas de pie, porque la manera correcta de adorarle es de pie. Claro, un día puedes estar en tu casa, en tu reposet, o recostado en tu cama, meditando en la palabra, y ahí le puedes adorar. Pero la adoración congregacional es venir, plantarnos y adorarle. Y las cosas empiezan a cambiar. Tu entendimiento empieza a renovarse y tu adoración empieza a fluir de una manera que ni siquiera te podrías haber imaginado nunca. La revelación de quién es Jesucristo, de su salvación, de su gracia, empieza a fluir a través del canto que tú estás entonando. La libertad que proclamas y que tú crees, la empiezas a cantar y a declarar y tú empiezas a sentir en tu espíritu y de repente no querías estar parado, pero ahora no nada más parado, sino de repente ya estás ahí brincando como chapulín, porque no puedes estar quieto, porque quieres danzar en su presencia, porque quieres adorarle con todo lo que eres. Y ese tiempo es tu pan de cada día que te va a fortalecer. Porque si no lo recibiste en ese domingo, pues te tendrás que esperar hasta el otro domingo para tener una adoración congregacional. Y eso, si no te quedas dormido. Adoremos. O con frío. Miren, la vida, ya para terminar, la vida en Cristo, el aprender a orar, el aprender a adorar, el aprender a buscarle, el aprender a estar en su presencia, todo es por medio de la disciplina. Necesitamos disciplinarnos. Son ejercicios. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la fe, para la vida piadosa, para los ejercicios espirituales que fortalecen tu vida en Cristo. Son ejercicios, es disciplina. Nos disciplinamos, decimos, yo voy a adorar, aunque esté cansado, aunque traiga mucha tos, aunque traiga gripa, aunque lo que sea la circunstancia, tú dices, yo le voy a adorar y yo le voy a exaltar con todo mi corazón. Termino con esta lectura, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Primero de Crónicas 29, 10 al 13, versión Dios habla hoy. Entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, de toda la congregación, diciendo, bendito seas para siempre, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria y el dominio y la majestad,
porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas, la honra, tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Versículo 13. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque entendemos y aprendemos, después de haber sido enseñados a orar, de haber sido enseñados a interceder, aprendemos y reconocemos la grandeza de nuestro Padre Celestial. Que el Espíritu Santo siga revelándonos la grandeza de nuestro Dios, siga revelándonos el poder y la gloria que nos envuelve cuando estamos en su presencia, y que decidamos cada día seguir adelante, a seguir caminando en justicia, en amor, en honor y en santidad. ¿Por qué? Porque suyo es el reino, suyo el poder y suya la gloria. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, y el equipo de alabanza puede pasar. Vamos a proclamar el reino de los cielos sobre nuestras vidas, y adore con libertad, con integridad, y proclame cada verdad que vamos a estar entonando a través de este canto.